Entonces, profesora, continuamos con la parte del punto 3 de estática, que es encontrar ciertos valores de las figuras geométricas que se encuentran ahí, encontrar los centroides y sucesivamente. Entonces partimos de lo siguiente. Voy a comenzar explicándoles que esta figura tiene una numeración, obviamente. Esa numeración nos va a guiar qué figuras son las que vamos a requerir o cuáles son las figuras que podemos partir. En la parte derecha de la figura, donde se encuentra el mouse, dice que yo la puedo partir, o sea, la puedo separar en 7 figuras. Podría hacerse hasta 9 figuras más si partimos de acá y dejamos un cuadrado. Pero pues sería un poco más de trabajo. Entonces, pues la verdad se hace caso omiso a eso. Y lo que hago es dividirlos por las secciones que ya se encuentran ahí. También partimos que acá se encuentra un Y, un plano cartesiano XY, donde nos indica el punto de origen o donde el punto de referencia donde nos vamos a guiar, que se encuentra acá, en el punto 2, prácticamente en la altura de ese punto de ese triángulo. Entonces partimos de lo siguiente. Voy a hablar de rectángulo 1. Rectángulo 1 consta de todas las fórmulas que se va a realizar, va a ser base, altura, área, centroide en X, centroide en Y, la sumatoria de los centroides multiplicándolos por el área, o sea, la multiplicación del centroide por el área, y lo mismo, la sumatoria del centroide en Y multiplicada por el área. Partiendo ya de eso, nos damos las siguientes cosas. Prácticamente nos están dando todo, la idea es interpretar y poder dar a entender qué es lo que es cada uno y qué por qué se da. Entonces, de rectángulo 1, como se ve en la figura, sabemos que la base es 400, sabemos que la altura de ese rectángulo es 75, sabemos que la fórmula de estas ecuaciones es base por altura. Si se dan de cuenta, acá está base por altura. Y también vamos a encontrar el centroide de esta área. Listo. El centroide que se encuentra en el eje X va a ser o va a partir de la siguiente forma. Partimos de lo siguiente. B2, que es la altura, la dividimos entre 2 porque necesitamos encontrar el centroide que se encuentra en ese sitio, que en este caso sería la mitad. Pero al momento de saber la mitad, necesitamos encontrar es porque estamos acá al punto de referencia, donde se encuentra el 2, o sea, donde está la flechita verde. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos a esa mitad, que en este caso cuando uno pone b sobre 2 nos da 200, que es el centroide en el eje X, le restamos los 150 que se encuentra al lado izquierdo y lo que se hace es encontrar el punto de esta acá, el punto, o sea, el centroide en el eje Y. Si me acaban de entender, o sea, a los 200 que se encuentran acá le restamos 150, eso nos va a este punto acá de referencia, donde indicamos el punto del centroide en X. Lo mismo vamos a hacer con Y. Con Y, ¿qué vamos a hacer? C2, C2 como ya lo sabemos la altura lo dimos entre 2, pero en este caso no le vamos a restar porque no es esto, sino como tenemos que subir, le vamos a sumar la altura que se encuentra en los triángulos acá. O sea, si partimos de este punto, acá encontramos Y2, porque vamos a encontrar la altura del centroide por el eje Y, tenemos que subirle los 75 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Como la fórmula dice, que es altura sobre base, perdón, altura sobre 2 para encontrar el centroide en Y. Entonces, altura sobre 2 más 75, que es este acá. Y ahí es donde vamos a encontrar el pasito. ¿Qué es? Pues la sumatoria la multiplicación de los centroides si te das de cuenta, profe, del centroide por el área, nos va a dar para encontrar después la sumatoria de los centroides de toda la figura.
tanto por el eje X como por el eje Y. Partimos igual así con el triángulo, de la misma forma que hicimos, partimos así igual con el triángulo. Su triángulo tiene una base de 150, ya se sabe porque la figura misma nos lo está mostrando. Tenemos una altura de 75, acá está partida, 150, 75, multiplicamos el área que es base por altura sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué sobre 2? Porque si unimos dos triángulos que se encuentran ahí, prácticamente nos va a formar un rectángulo. Entonces, por eso es que se hace base por altura sobre 2. Es una fórmula que nos indica que ese es el área del triángulo. Porque al momento de sumar esas dos áreas nos va a formar un rectángulo. Nos formaría un rectángulo. B5, o sea, B5 ¿qué es? Vamos a encontrar el centroide que se encuentra en esa parte. El centroide que se encuentra en el triángulo 2, que es triángulo 2, que es 150 la base por un tercio. ¿Un tercio qué es? Un tercio es el centroide que se encuentra en el triángulo, porque sabemos que la fórmula del centroide dice que el centroide de un triángulo está a un tercio de donde se forma el 90 grados o donde se forma donde está a su mayor altura, que es lo mismo, 90 grados. Si partimos de este lado, no sé si alcanzas a mirar la parte de acá donde está mi flechita, acá hay un ángulo de 90 grados, por ende partimos de acá hasta allá, o sea, desde este ángulo hacia allá y partimos el triángulo en un tercio para encontrar el centroide ahí. ¿Qué se hace? ¿Por qué es negativo? Porque como si vimos y dijimos, estamos partiendo desde este punto principal donde se encuentra la flechita de mi mouse, ahí está partiendo el eje, el punto inicial, o sea, el 0, 0, pero como va hacia el eje X, va negativo. Entonces, de ahí partimos. Hacemos lo mismo con el centroide en Y, teniendo en cuenta que ahora ya no es multiplicarlo por un tercio como lo hicimos en el eje X, sino ahora es multiplicarlo, qué pena, sino que ahora es multiplicarlo por 2 tercios, porque la resultante que nos dio de un tercio al otro es 2 tercios, y sabiendo que pues si sumamos eso nos va a dar obviamente todo el área de todos los centroides de triángulo. Entonces por eso es 2 tercios, porque lo que nos sobró del 1 tercio va a ser 2 tercios de la figura, y esa va a ser la altura reflejada. Entonces multiplicamos la altura por los 2 tercios, nos va a dar este valor, y los centroides, la sumatoria de todos los centroides va a ser lo mismo, centroide por área, y así sucesivamente. En el triángulo 3 pasa casi igual, dejamos la altura, la base, estamos el área, ya lo expliqué, 150, voy a explicar ahora por qué 150, porque necesitamos partir y estamos partiendo ¿de qué? Necesitamos encontrar el centroide que se encuentra en esa área. Entonces, como le dije que en un lado teníamos que restar porque estaba encontrándose al lado izquierdo, o sea, la figura parte de la siguiente forma: en un plano cartesiano se colocan las figuras, pero ya tenemos el punto inicial. Hacia un lado va a ser negativo, que es el triángulo 2, y hacia el otro lado va a ser positivo, que es el triángulo 1. Entonces, para encontrar el centroide de esa área, ya hemos dicho que es el 1 tercio, que partimos desde la altura máxima o desde los 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, dependientemente de cómo está la forma del triángulo. En este caso va a ser hacia la derecha, o sea, va a ser positivo, y le sumamos los 100. ¿Qué son los 100? Es la distancia que se encuentra acá, esta distancia, porque necesitamos encontrar el centroide de este lado. Estamos partiendo todo de este lado, o sea, necesitamos encontrar la figura y el centroide de este lado, ya partiendo del punto inicial, por eso le sumamos los 100. Así sucesivamente vamos a hacer el de 50. C8 lo multiplicamos por los 2 tercios que ya había explicado sobre esto. Sobre este valor nos va a dar un resultado. Ese resultado nos dio parecido al triángulo 2. La misma altura no cambia nada porque las alturas no van a cambiar de los centroides en Y.
sino en X van a cambiar porque la posición es diferente, la posición va hacia un lado y va hacia el otro. En este caso, las alturas de estos dos son positivos. Si ve que en el plano cartesiano son positivos. Acá se hace lo mismo con XA, YA, ya lo expliqué. El rectángulo 4 es el rectángulo más grande. También se hace lo mismo, su base, su altura, su área, ya sabemos cómo es el área. Y ya sabemos que en los rectángulos es su base dividida en 2. Ahí partimos, ya sabemos esa fórmula, ya lo expliqué. Y acá mismo vamos a encontrar la altura de esto. ¿Qué hacemos? Como tenemos que partir desde el punto de inicial, entonces como está negativo porque va bajando, ya lo he explicado. Si tomamos el plano cartesiano, porque ahí vamos a partir todas las figuras, unas van a estar al lado positivo y otras van a estar al lado negativo. Entonces, como partimos de ahí, sabemos que sería la altura dividida en 2 más 75. ¿Por qué 75? Porque es la altura que se encuentra acá. O sea, lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que todo esto nos va a dar 775 milímetros, que en este caso lo estamos tomando como milímetros, y le vamos a sumar lo de acá. Y es eso lo que nos va a dar la altura que se encuentra de ese lado del rectángulo, del rectángulo. Hacemos lo mismo con lo otro, XA, YA, ya lo expliqué, que es lo mismo, mira, del centroide multiplicado por el área, por el área, y del centroide en Y multiplicado por el área. El triángulo 5 se comporta prácticamente igual siempre, altura, tan base, tan esto y lo otro. Se multiplica por un tercio, ya expliqué por un tercio, que es donde se encuentra la altura máxima, porque ahí se encuentra el 90 grados y le partimos hacia tanto la derecha como la izquierda, como se encuentra la figura, y ahí partimos por un tercio. En este caso es negativo porque se encuentra el triángulo 5, que es el que se encuentra en el eje X, pero negativo. También lo mismo con el Y, se va a partir de la misma forma. Se hace los 2 tercios sobre eso y se representa de esa manera. Ahora, ¿por qué 590? Porque le estamos restando lo que se encuentra de allá a acá. O sea, me explico. Sabemos estas alturas, estos valores, necesitamos encontrar el de acá, o sea, desde acá tenemos que llegar a la altura acá para saber dónde, o sea, cuánto es el de esa, cuál es ya sabemos el centroide, pero como tenemos un punto de referencia, entonces tenemos que encontrar el punto de referencia, cuánto es la distancia entre ese centroide al punto de referencia. Lo que se hace es, partiendo que ya sabemos de los valores de acá, se le hizo una suma de esto y se le restó y nos va a dar 590. Esos 590 van a ser reflejados y se dice que de acá va a ir 590 con las operaciones que ya producimos y eso nos va a dar el centroide de esa área. Y en este caso, si partimos desde acá hasta abajo, va a ser 663 negativo. Se hizo lo mismo con XA, con esto lo otro, lo mismo procedimiento con el triángulo en 6. En este caso el triángulo 6 va a ser positivo en el eje Y, en el eje X, perdón, el triángulo va a ser positivo en el eje X porque está hacia la derecha. Se hace los mismos valores, se le suma el porcentaje que es lo mismo que se sumó en la parte de acá al triángulo 3, se le suma los mismos 100, se multiplica por un tercio. Lo mismo se hace con el ángulo sobre el Y, sobre el centroide en Y, se multiplica por lo mismo y hacemos casi todos los procedimientos ya después de tener en cuenta los primeros, que son los de arriba. Los de abajo van a ser casi parecidos, lo único que va a cambiar son los signos dependientemente de dónde se encuentre por el eje.
el triángulo, el rectángulo, perdón, del 7, que es el de abajo. Sabemos la base, la altura, el área, el centroide, que sería restarle los 150 como ya hemos explicado en el anterior. En el anterior procedimiento necesitamos llegar hasta acá, le restamos, nos da 50. El Y 700, ya sabemos porque necesitamos encontrar la altura en el punto inicial del centroide, del centroide del rectángulo. Lo mismo se multiplica y ya. Eso es todo, profe. Espero, profe, que sea de su agrado. Ya acá culmino con mis exposiciones. Y listo, profe. Muchísimas gracias.